Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una mega disculpa por el día de ayer que no pude subir el podcast, pero la verdad es que me sentía muy mal de la tos y de la gripa. Entonces, ya ven que les había comentado que el día que juegue la selección mexicana no iba a subir podcast. Pero como juega hoy, quiero ahora sí que reponer el podcast del día de ayer. Y bueno, con lo que me arranco es con lo siguiente. Qué grandes sorpresas nos estamos llevando actualmente en el Mundial. Paraguay arrancó muy mal, se llevó una goliza por parte de Estados Unidos y qué manera de jugar ayer. Como todo, pudo haber sido también para Alemania, o sea, también en Alemania creo diversas jugadas de gol, pero no, pues no las concretó. Ahora sí que se fueron a la larga y ya en penales, pues Paraguay fue quien terminó ganando el partido. El otro partido que también me llamaba la atención era el de Brasil contra Japón y también por momentos fue Japón, por momentos Brasil, pero al final de cuentas Brasil fue el que se llevó la victoria. Y luego qué platillo, el de Marruecos contra Holanda. De verdad que qué gran juego nos tocó vivir el día de ayer. Igual como el de Paraguay contra Alemania. Todo se definió desde los 11 pasos y con la figura de Bono en la portería marroquí están ya instalados en la siguiente ronda. Y pues bueno amigos, vamos a desearle la mejor de las suertes a la selección mexicana, que le vaya muy bien. Esperemos que acompañe a Canadá como anfitrión en la siguiente ronda. Y miren, con lo que quiero hablar el día de hoy es precisamente de la selección mexicana. ¿Cuál fue mejor? ¿La del 98 o la que nos está, o la de ahorita de este mundial? Hay un gran debate en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo reglamentario también. En aquel lejano año 98 todavía no se veían los nacionalizados como ahora. No había jugadores exportados, no existía el VAR, era todo distinto, amigo. Mira, me arranco con la del 98 porque en aquella selección que fue dirigida por Manolo Lafuente, todos los jugadores, o más bien toda la lista de que representaron a México en aquel mundial, toda esa lista estaba repleta de jugadores que jugaban únicamente aquí en México. Jorge Campos, Claudio Suárez, el Tiburón Sánchez, Ramón Ramírez, Paco Palencia, Ricardo Peláez, Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna, Ramón Ramírez, entre otros. Otra no me acuerdo muy bien bueno, ahora sí que de porteros recuerdo que fue Conejo Pérez, Osvaldo Sánchez y Jorge Campos. En defensa estaba Claudio Suárez, Tulio Davino, también estaba Pavel Pardo, bueno, varios jugadores. En aquel lejano 98 les tocó jugar contra Corea el primer partido, posteriormente contra Bélgica y cerraron contra Holanda. En el partido contra Corea, si no mal recuerdan, empezaron perdiendo 1-0. Un gol de tiro libre que es desviado por la barrera y se la cambia de dirección a Jorge Campos. Y ya para el complemento viene el doblete de Matador Hernández, Luis Hernández y de Ricardo Peláez. En ese partido, no sé si recuerdan, el mismo jugador coreano, que es el que tira el tiro libre,
después es expulsado por una dura entrada sobre Ramón Ramírez. Entonces ahora sí que la diferencia de un jugador en la cancha fue lo que marcó el rumbo de este partido, porque si se dan cuenta estaban como que entre 50 y 50, 51-49 allí en posesión ambas selecciones, y ya para el complemento vinieron los ajustes y fue que México ganó 3-1. En el partido contra Bélgica, para mí, no sé si a lo mejor ustedes pueden opinar diferente, pero en ese partido Bélgica ampliamente dominó al equipo mexicano. Se consiguió el empate a 2 y ahora sí que estaba la moneda en el aire ya para el tercer partido. En aquel partido la verdad es que también Holanda dominó. Hubo 2 o 3 intervenciones muy buenas de Jorge Campos que no pudieron concretar los holandeses, y la historia la conocemos. Holanda se adelanta 2-0, después viene el 2-1 y ya en los últimos segundos, ya en los últimos segundos viene esa jugada que falla en el despeje la Monistam, y Luis Hernández aprovecha y vence a Edwin Van der Sar, y con eso se califican a la siguiente ronda. Y después viene el partido contra Alemania. Este partido lo vi más parejo, así entre más peleando en el medio campo. Viene el gol del Matador Hernández, y no sé si recuerden, pero posteriormente unos minutos después vino una jugada en la que prácticamente solo, nada más tenía que rematarla por arriba el Matador y la perdona, y después pues viene el empate de Alemania y posteriormente viene el 2-1. Primero anotado yo. Bien, bueno, corríjanme si estoy mal, pero yo recuerdo, fíjense, yo tenía 7 años en aquel entonces, y recuerdo que los goles de Alemania fue del que después fue entrenador de la selección, fue el entrenador de la selección alemana, y posteriormente fue el entrenador de la selección de Estados Unidos, de Jürgen Klinsmann. Él fue el que metió el empate, y ya el gol del gane lo hace Oliver Bierhoff, que bien lo recuerdo. Fíjense, a este jugador lo recuerdo muy bien porque él es el primero en la historia del fútbol que es el que mete el gol de oro, cuando existía el gol de oro. No sé si recuerden que primero existía el gol de oro, después posteriormente existió el gol de plata, y ya después pues no, ya no dejó de existir, pero él es el primero, Oliver Bierhoff, el alemán, el que ahora sí que el pionero de dicho gol de oro. Ahora sí que México queda eliminado, pero ¿qué podemos concluir con esta participación, amigos? Miren, algunos de los jugadores de México de aquella generación del 98, algunos quizás a lo mejor estaban ya algunos en el final de su carrera y otros apenas comenzando su carrera. Quizás a lo mejor, como les decía, en aquella época no existía tanto eso de los nacionalizados, no existía el reglamento que hoy en día conocemos, por decirlo, el apoyo al árbitro central, que es el Video Assistant Referee, el VAR. En aquel entonces todavía no existía. Entonces, imagínense cuántas cosas pudieron haber cambiado en ese mundial, o sea, hablando generalmente, no nada más del partido de México-Alemania, que realmente no hubo así alguna jugada con controversia, pero si hablamos en general de ese mundial, el VAR pudo haber cambiado algunas decisiones, quizás para bien o tal vez quizás para mal, porque a lo mejor hubo jugadas que debieron ser expulsiones y jugadas que no eran expulsiones, pues se terminaron marcando así. A lo mejor algunos equipos con ya inferioridad numérica
pues se vieron afectados y significó la pérdida de un partido. Pero a lo que voy es esta cosa. A veces nos preguntamos por qué en aquella época, a pesar de que no había jugadores que fueran exportados, o sea, porque si ustedes se darán cuenta, la lista de aquella selección mexicana de Francia 98 no tenía ningún jugador en Europa, o sea, fuera de México, ninguno, todos eran de la liga local. ¿Y a qué voy con esto? Años después, cuando México, a partir del Mundial de Alemania de 2006, que bien lo recuerdo, fíjense, ahora sí que tengo una buena memoria, bueno, no del todo una buena memoria, pero sí bien recuerdo que en el Mundial de Alemania 2006 es cuando después de ahí varios jugadores mexicanos se van a Europa. Recuerdo a Ricardo Osorio, a Pavel Pardo, que se van al Stuttgart de Alemania, allá en la Bundesliga, que posteriormente ya vieron que quedaron campeones, jugaron la Champions League. Y también otro que emigró fue Carlos Salcido, que emigró al PSV Eindhoven. Y también tuvo momentos de gloria ahí. Y conquistó varios títulos con el equipo holandés. A lo que voy es esto, antes de pasar con la selección actual. Y fíjense, no sé si yo o varios, pero hubo un momento en el que cuestionábamos por qué si en el 98 y luego para el 2002 el único exportado era Rafa Márquez, que jugó aquel Mundial de Corea, que por cierto fue el capitán, que jugaba en el Mónaco, y Paco Palencia, que venía del Español de Barcelona. Lo que uno no se explica es cómo hay una gran diferencia entre esa generación con la que vino después, porque fíjense, las generaciones en las que México no tenía jugadores jugando en el viejo continente, bueno, ya sea en Europa o ya sea, no sé, en Argentina, en Brasil, o sea, que estuvieran fuera de México, lo que uno no entiende, cómo es que México antes dominaba la CONCACAF, o sea, la verdad, le ganaba a cualquier equipo de la CONCACAF. Y les digo, posteriormente, a la época después del Mundial de Alemania 2006, hubo un momento en el que, no sé, las selecciones de la CONCACAF le jugaban al tú por tú con México y acababan en resultados así muy apretados, muy reñidos. Fíjense, yo recuerdo aquella Copa de Oro, la del 2007, cuando Hugo Sánchez es el entrenador, que es cuando convence a Nery Castillo que juegue con la selección mexicana. Gran parte de la mayoría de ese plantel, de esa Copa de Oro, eran jugadores que estaban en el viejo continente. Y bien recuerdo que en esa Copa de Oro México le tocó abrir contra Cuba. Y recuerdo que Cuba le iba ganando a México 1-0. Posteriormente vino el 1-1 y el 2-1. Y así acabó el resultado de esa copa, o sea, de ese partido. Entonces, yo a veces lo que no entiendo es cómo antes se supone que no tenían el nivel de los jugadores que venían de Europa, como el jugador ahora sí que quedó un resultado muy apretado, y anteriormente México ganaba 3-0, 4-0, 5-1, o sea, resultados así, o sea, resultados que marcaban que había una gran diferencia, no un 2-1 apenas ganando por un gol, y luego con jugadores que tú tenías en Europa. Miren, otra de las causas por las cuales a lo mejor quizás sea esto, es porque a lo mejor también las otras selecciones de CONCACAF empezaron a exportar jugadores a ligas europeas, a lo mejor no las ligas élite,
pero sí ligas donde pues, se competía muy bien. Fíjense, posteriormente les digo, posteriormente al Mundial de Alemania 2006 y antes de llegar al Mundial de Sudáfrica, recuerdo que a muchos, cuando yo veía a algunos de los jugadores de las selecciones de CONCACAF que participaban en la Copa de Oro, recuerdo que algunos venían, no sé, de la segunda división de Inglaterra. Si hoy en día nos ponemos a pensar, la segunda división de Inglaterra participa también en la Copa Inglesa. Y hay veces que los equipos de la primera división de Inglaterra ponen jugadores elite, o sea, jugadores que no serían despreciables en ningún equipo, y los equipos de segunda división de la Liga de Inglaterra les peleaban al tú por tú. Entonces, pues realmente que dijéramos la segunda división de la Liga inglesa que tenga poco nivel, pues no, o sea, realmente pues no. Igual había otras ligas que a lo mejor no eran muy reconocidas, pero finalmente, no sé, tú vas a otro país y encuentras otra cultura, otra, hasta incluso otra forma de vestir, otras costumbres. Había también jugadores en la liga, en la Copa de Oro, que venían de la liga de Polonia, que venían de la liga de Rumania. O sea, ligas que a lo mejor quizás no son consideradas de las mejores, pero por algo son ligas europeas. Y a lo mejor no tendrán representantes en la famosa Champions League, pero quizás vemos equipos que sí están en la fase preliminar. Entonces, que digamos, Europa no influye, pues claro que sí influye. Entonces, ¿a qué voy con lo siguiente? Podríamos decir que tanto como México avanzó en cuanto a exportar jugadores, también las demás selecciones de la CONCACAF lo hicieron. Es por eso que tanto México como Costa Rica, no se diga Estados Unidos, Panamá, o sea, todos esos equipos, todas esas selecciones progresaron igual que México futbolísticamente. Yo creo que sí, ¿no? Fíjense, anteriormente yo recuerdo a veces en la Copa de Oro yo decía, y bueno, y con todo respeto, yo recuerdo que hace muchos años en una Copa de Oro, recuerdo que veía los resúmenes de los partidos y llegaba a ver a Panamá. Yo decía, bueno, ¿quién es Panamá? ¿No? O sea, bueno, a lo mejor en la primaria porque me enseñaron las capitales y eso. Yo decía, bueno, sí es un país, pero yo decía, pero pues, ¿quién es el referente? ¿Quién es la estrella? ¿O realmente son buenos para el fútbol? A lo mejor era lo que a veces yo me preguntaba. Pero miren, ahora sí que a México llegó uno de los mejores panameños, bueno, si no es que es el mejor, el defensa Felipe Baloy. Felipe Baloy fue ahora sí que un muro impenetrable cuando jugaba en la defensa, ahora sí que en los equipos en los que estuvo jugando aquí en México. Y sin duda, o sea, como les digo, yo no sé si podría considerarse el mejor panameño que haya llegado aquí a la Liga Mexicana, pero pues bueno, en la selección lo mismo, era un muro. Luego y lo recuerdo muy bien, porque igual cuando yo veía los partidos de la Copa Libertadores, recuerdo que, creo que, bueno, corríjanme, pero creo que ya el Cúcuta Deportivo de Colombia, creo que ya no pertenece a la primera división, o ganó el ascenso a la primera división. La verdad es que no desconozco el dato, pero bueno, ese equipo del Cúcuta en aquella Copa Libertadores
me acuerdo que fue la revelación. Un equipo que modesto, que quizás a lo mejor no tenía jugadores de renombre, dio un buen torneo y casi se mete hasta la semifinal. Y en ese equipo Cúcuta jugaba otro panameño, que era Blas Pérez, que incluso vino a jugar a México, jugó en Tigres, jugó en Pachuca, jugó en León. Pero, sin duda, bueno, previo a llegar a México, recuerdo que se fue a jugar al Hércules de España. Blas Pérez se fue a jugar allá al Hércules de España, saliendo de Cúcuta, les digo, de Colombia. Y de cierta forma, posteriormente en la Copa de Oro, realmente hicieron un papel, pues bueno, o sea, para aquella época fue muy bueno el papel que realizó Panamá. Y por eso les digo, amigos, muchas selecciones ahora sí que crecieron futbolísticamente, exportaron jugadores y ya le jugaron al tú por tú a México. O sea, yo recuerdo que yo estaba pequeño y yo escuchaba que todo el mundo decía, el gigante de la CONCACAF, y ahí viene el gigante de la CONCACAF, y cuidado, agárrense, que ahí viene el gigante de la CONCACAF. Y miren, las últimas eliminatorias, o sea, realmente, la de Sudáfrica, y no se diga la de Brasil, o sea, la verdad es que fueron muy malas las eliminatorias que realizó México. Y ahora sí que se topó con estas elecciones en el hexagonal final, y en una hasta, si no fue por Graham Susi de Estados Unidos, México se queda sin mundial en el 2014. La verdad es que ese cierre de de aquellas eliminatorias, la verdad es que muchos con los nervios de punta, porque empezó ganando Costa Rica con gol de Brian Ruiz, recuerdo muy bien, del Twente de Holanda. Después viene el empate de Oribe, después Saborío viene con el 2-1, y después, ya cuando a lo mejor Estados Unidos le había empatado, pensábamos que así, o sea, ahora sí que la moneda en el aire. Mete Luis Tejada, lo recuerdo muy bien, también Luis Tejada jugó aquí en México, en el Toluca. Mete el gol y con eso Panamá se iba al repechaje y dejaba fuera a México. ¿Y qué pasó después? Un cabezazo de Graham Susi empató el partido. Después Johansson fue el que metió el 3-2, o sea, en un lapso como de 2 minutos o 3, Estados Unidos, que iba perdiendo 2-1, le da la vuelta 3-2 a Panamá, y con eso le dieron vida a México para que fuera el repechaje contra Nueva Zelanda, que ahora sí que posteriormente se ganó. Pero es a lo que voy, como a veces o sea, yo podría decir en conclusión que quizás el haber exportado jugadores a Europa y que jugaron no en equipos cualquiera, o sea, que jugaron en equipos grandes, a lo mejor hasta les hizo mal, porque les tocaba jugar contra selecciones de CONCACAF que a lo mejor podríamos decir tenían un nivel inferior, y aún así les costó trabajo, o les sigue costando trabajo. Entonces, vámonos a la actual selección. Miren, la actual selección mexicana, la verdad, los pocos o muchos que tenga en el extranjero, realmente, pues, como dicen, la casa pesa, pues estando en casa, pues tratan de dar lo mejor de sí. Hay algunos jugadores muy jóvenes que fueron revelación, no nada más en este torneo, sino desde el pasado. Los venían trabajando ahí Javier Aguirre y su cuerpo técnico, y se ganaron un lugar para la Copa del Mundo. La verdad es que ahora sí que me ha sorprendido todo el trabajo, o más bien el esfuerzo que ha hecho él en la media cancha. La verdad es que un jugador que quién sabe si lo volvamos a ver aquí en México,
regresando a Cruz Azul o lo vayamos a ver ya en la siguiente temporada ya en Europa. Pero sin duda, un jugador que ahora sí que no sé, yo no lo veía desde Gerardo Torrado, o sea, un tipo así que presionara, que tuviera buen manejo del balón, que metiera buenos pases. Yo no lo veo desde Gerardo Torrado. Ahora, yo siento que lo más débil de la selección, o lo que debió haber trabajado más la selección, son los laterales, y principalmente el derecho. Fíjense, Jorge Sánchez, desde que estaba en Cruz Azul, yo tenía ciertas dudas, porque era así tipo parecido a Antuna. Fíjense, Antuna, otro mexicano que igual podríamos decir que ya quizás no sé si lo volvamos a ver con Pumas, es una incógnita. Pero miren, algo similar entre Jorge Sánchez, así como lo que pasaba con Antuna, es que a lo mejor hacían buenas conducciones de balón, pero ya a la hora de la hora, o sea, ya cuando tenían que dar el pase o la diagonal retrasada, eso era lo que les fallaba. Y lo vimos claramente ahora en el partido último contra República Checa, que era ese, el último toque del lateral derecho. El lateral izquierdo, pues ahora sí que ahí está muy confiable Gallardo, pero sí el derecho sí tengo como que ciertas dudas en cuanto al último pase. Luego la media cancha me parece muy buena, la media cancha, pero a lo que voy, amigos, es de que tenemos a Quiñones, tenemos a Fidalgo, dos jugadores nacionalizados y que la verdad han aportado mucho al equipo. Pero imagínense si la selección del 98 hubiera tenido un Quiñones, un Fidalgo, un Lira, un César Montes, una torre enorme ahí en la central. Quizás hubiera sido otro destino, ¿verdad? ¿No están de acuerdo conmigo? Quizás si a lo mejor en esa época hubiera existido, como les digo, estos jugadores, quizás la historia hubiera sido otra. No lo sabemos. Pero miren, amigos, hoy en día contamos con mucha tecnología. Ya vieron el partido de Colombia contra Portugal. Para mí la verdad es que estaba en línea, pero ya vieron que la tecnología determinó que por la pura puntita del zapato no se dio por bueno ese gol. Entonces, contamos ya con muy buena tecnología. Ahora ya todo es más moderno. Entonces, pues lo dejo ahora sí que a su criterio, amigos. ¿Fue mejor la del 98, la selección mexicana del 98, o la de ahorita? A lo mejor la del 98 de cierta forma se clasificó a la siguiente ronda, como decíamos en la escuela, de panzazo. Ahorita México en este mundial fue el único junto a Argentina y junto a Francia, las únicas 3 selecciones que hicieron los 9 puntos de 9 posibles. Entonces, otra cosa que yo les comentaba, la casa pesa. Realmente influye mucho el pueblo mexicano, la afición mexicana, que va a ver ahora sí que fue al estadio Azteca y fue al estadio de las Chivas a apoyar a la selección mexicana. Realmente la localidad pesa. Pero yo creo que México a lo mejor no tuvo los oponentes como para haber valorado si realmente iban a hacer un gran papel ahorita en el mundial. Esa es una pregunta que a lo mejor no nada más yo, a lo mejor muchos nos hacemos. Quizás el último partido de preparación contra Serbia, o sea, si ustedes miran esa lista de Serbia venía prácticamente con puros jugadores de la liga local. Entonces, a veces muchos critican eso de que no, es que pues no se midió realmente con selecciones de primer nivel.
¿De qué sirve que algunos estén en Europa si ahora sí que no sienten amor a la camiseta? Quizás ese va a ser ahora sí que la incógnita de muchos. O va a ser la forma, o va a ser algo que van a criticar muchos. Porque ahorita actualmente se cuenta con varios jugadores. Porque a veces les pesan los partidos cuando a lo mejor las selecciones anteriores pues no, y se medían igual con selecciones muy buenas de Europa. Entonces, amigos, para concluir esto, para ustedes, ¿cuál fue la mejor selección? ¿La del 98 o la del 2026? Déjenmelo ahí en la caja de comentarios. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a desearle suerte a la selección, que le vaya muy bien. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense y hasta la próxima.